distribución y el tema de limpieza del aire. ¿Ok? Pero dos de las cosas que competen a la ciclometría, más que la limpieza y la distribución, es la deshumectación y el enfriamiento. ¿Ok? Cuando hablamos de enfriamiento, hablamos de extracción o retiro de calor sensible. Mientras que cuando hablamos de deshumectación, hablamos de retiro de calor latente. Yo les voy a montar un video. Sabes que yo generalmente lo explico aquí en la clase, pero hombre, nos quitaría mucho tiempo. Entonces, ahora vemos si da tiempo yo lo explico. Si no, yo les voy a montar un video en Elexia donde está explicado, lo vi muy chévere en YouTube, muy bien explicadito. Entonces se los monto para que ustedes lo revisen, donde hacen la demostración de por qué la ciclometría trabaja la parte esta de enfriamiento y la deshumectación y qué fórmulas son las que abarcan eso. O sea, desglosan todo y usted va a ver ahí balance de energía, balance de masa. Eso es algo muy sencillo lo que muestran, pero sería chévere que lo revisara y aprendiera muchas cosas. Bien, el enfriamiento sensible se da cuando el aire que entra o el aire que usted quiere enfriar de un recinto pasa a través de un serpentín. Ese serpentín básicamente es un intercambiador de calor que dentro de él está circulando o está fluyendo un fluido. ¿Qué tipo de fluido puede ser? Bueno, generalmente son refrigerantes. Por ejemplo, en aire acondicionado se usa el R410A, el R22. En refrigeración se usa R134, el R600, que es el butano. Se usa el El 410, profe. R410, ya lo dije, para aire acondicionado, R404 y 507 para la parte de bajas temperaturas, es decir, congelación. Y por ahí usan hoy en día propano, que es el R12 para... El R12 es propano, a ver si mal no estoy, o es R29, déjenme ver. Propano. Refrigerante propano. Vamos a ver cuál es. Siempre me gusta ir recordando cuando algo se me olvida. El refrigerante propano es el R290. R290. Listo. Entonces, todos esos refrigerantes pueden servir, pero ojo, eso depende de la aplicación. Cuando usted trabaja aire acondicionado, R410A o R22 son de los más utilizados, siendo que el R22 es un gas altamente contaminante en la capa de ozono. Eso lo dicto yo en un curso que doy aparte, unas capacitaciones que dicto. Y eso te va a generar problemas. Entonces, ese tipo de refrigerantes han sido descartados en un protocolo digamos, una reunión que hubo de toda esta gente que tiene que ver con la parte medioambiental, energética, decidieron que estos refrigerantes circulan hasta el año 2030. Es decir, que si usted tiene una máquina de esas viejas que todavía funcionan con R22, tiene que ir pensando que le quedan 9 años para cambiarla. Por eso es que no es correcto que usted a estas alturas todavía compre ese tipo de máquinas. ¿Por qué? Porque en el 2030 no va a encontrar ese refrigerante. Está prohibido su comercialización y es más, desde este momento ya es más escaso que otro tipo de refrigerante y es más costoso. ¿Por qué? A nivel porque internacional. Señor. ¿A nivel internacional o a nivel nacional únicamente? A nivel internacional es más costoso. Bien, entonces les decía que por un serpentín van a suceder dos cosas. En un serpentín van a suceder dos cosas. Voy a tratar de explicarles para que entiendan el concepto y ya nos vamos después al número y a la cosita. Entonces, miren, en un serpentín primero hay un... bueno, otra de las alternativas es usar agua. Agua fría que la enfría un chiller y la pasas después por el serpentín, que esto está ubicado en una unidad manejadora de aire que se encuentra siempre muy cerca del recinto o en un cuartico ahí de máquinas en el recinto. Bueno, ese serpentín, no importando cuál es el fluido que fluye a través de sus tuberías internas de cobre o del material que estén utilizando, ese serpentín va a atravesar o va a tener aliado a él un ventilador o un blower que va a succionar el aire que está en el ambiente que usted quiera acondicionar y a pasarlo por el serpentín. Luego, que es tratado
a través del serpentín, vuelve a suministrarse al recinto con unas condiciones diferentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un serpentín cumple dos funciones. Una de las funciones es enfriar el aire y la otra es deshumectarlo. ¿Cómo lo enfría? Hombre, sencillo. El aire que está pasando está a una temperatura mucho más alta que el refrigerante que está circulando dentro de la tubería, por lo cual hay una transferencia de calor. El refrigerante absorbe el calor que tiene el aire que va pasando a través del serpentín y el aire obviamente tiende a bajar su temperatura al mismo tiempo que el refrigerante tiende a incrementar su temperatura por el simple hecho, del intercambio de calor. O sea, eso es algo que para ustedes es muy sencillo. La deshumectación se da cuando usted le retira humedad a ese aire. ¿Cómo usted le retira humedad a ese aire? Usted lo hace a través de la temperatura de rocío del serpentín. Como ese serpentín está por debajo de la temperatura de rocío, generalmente esos serpentín tienen refrigerante fluyendo a 7 grados para aire acondicionado o agua a 7 grados. Quiere decir que ese serpentín que es de cobre puede estar a 7.5, póngalo usted como mucho 8 grados, ¿verdad? Entonces, usted tiene que la temperatura superficial de ese serpentín está muy baja, por lo cual siempre está por debajo de la temperatura de rocío. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ambiente, ese aire ambiente que usted está pasando por ahí, al hacer contacto con esa superficie extremadamente fría, cuando hablo de extremadamente fría es por las condiciones dadas, va a comenzar a condensar, es decir, el vapor de agua contenido en esa porción de aire que usted está pasando se va a ir condensando. Y usted sabe que esas máquinas tienen un drenaje. Esa agua que usted ve ahí no es más que el vapor de agua que se ha ido retirando del ambiente, es decir, la humedad que se ha ido retirando. ¿Estamos claros? A ese tipo de humedad se le conoce como enfriamiento latente o deshumectación o deshumificación, como usted le quiera llamar. Y está este que es el enfriamiento sensible. ¿Cuándo se da el enfriamiento sensible? Hombre, se da única y exclusivamente cuando hay un cambio en el diferencial de temperatura, es decir, cambia la de temperatura, entra a una temperatura, póngale usted, no sé, 30 grados, 30 y pico de grados, o bueno, aquí 43 grados, y sale a una temperatura de 17, pero teniendo sobre una línea totalmente horizontal, es decir, ahí solamente hubo enfriamiento sensible, no hubo cambio en su humedad. Mientras que si nos vamos aquí, podemos observar que para ir del punto 1 al punto 2, hubo no solamente un cambio en su temperatura, es decir, pasamos de una temperatura, no sé, póngale usted 26, 27 grados, a una temperatura de 10 grados. Para que eso sucediera, mire que en este caso muestran que va de aquí hasta acá, por lo tanto hubo retiro de calor sensible, que hace referencia a qué, diferencial de temperatura, véalo aquí sobre esta línea, y al mismo tiempo hubo retiro de humedad, tenías una humedad más alta, tenías 11.6 y llegaste a tener una humedad de 6.9. Entonces, ¿qué hubo? Deshumectación. Quiere decir que este es un proceso en el cual se puede decir que ese aire pasó a través de un serpentín de aire acondicionado, o bueno, de acondicionamiento de aire. Esto nos lleva a que a nivel de entalpías, nosotros podríamos encontrar cuál es la entalpía del punto 1, vean aquí, y cuál sería la entalpía del punto 2. Esa sería mi entalpía total. Ahora, si quiero saber cuánto es la entalpía sensible, es decir, la de producto de mi calor sensible, viene siendo esta que está aquí, y la de mi calor latente viene siendo esta que está aquí. Calor latente se asocia a cambios en la humedad y calor sensible se asocia a cambios en la temperatura. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces voy a cerrar esta diapositiva, ya saben que la tienen en el Excel, y voy a compartir una charla que una vez recibí hace muchos años, y la voy a resumir rápido porque parte de lo que dice esa charla ya lo mencionamos. Aquí está. Entonces, esta fue dictada por un ingeniero que vive en Cúcuta, Rolando Torrado. Bueno, aquí él habla de lo mismo, definición, aire húmedo, saturado, efecto de la humedad, carta psicométrica y procesos de enfriamiento. Lo mismo que hemos hablado. Habla que la psicometría, tal, bueno, pronto está un poquito más desorganizada, la verdad.
Aire húmedo saturado, dice que, bueno, una mezcla de aire seco y de vapor de agua. Por eso yo les decía que usted en un mismo espacio puede tener porcentaje que es vapor de agua y otro que es aire seco como tal. Eso ya lo habíamos hablado. Aquí habla de las propiedades del aire seco a nivel de tablitas. Y estas son las propiedades del aire húmedo o vapor de agua. Acuérdense que es vapor de agua. En las propiedades del aire seco, usted ya habíamos mencionado que el 78% es nitrógeno y el 21% aproximadamente es oxígeno. El resto son otros gases como el argón, el dióxido de carbono, el helio, el hidrógeno, el metano, o sea, lo que hay en el ambiente. Eso como tal. Bien, mientras que el vapor de agua aquí nos dice que el 20% es oxígeno. Bueno, por eso esto tiene que ver más que todo con el aire seco. Bien, por acá nos habla de que el aire seco no es puro, pero sus componentes sí lo son. Por eso aplicas la ley de los gases puros y lo puedes tratar como un gas puro. Y las propiedades del vapor de agua, es decir, de la humedad está en el aire, solo que, mira lo que dice, en el sentido que los dos están en un mismo lugar al tiempo. Como la humedad en el aire es un vapor de agua muy cercano al punto de saturación, con bajar unos grados logramos condensación y si lo calentamos hacemos que se sobrecaliente. Pero bueno, ya eso lo habíamos visto. Propiedades del aire húmedo, la humedad relativa, término muy utilizado para expresar la cantidad de humedad en una muestra de aire en comparación con la cantidad de humedad que el aire podría tener. Eso también lo traté de explicar de la mejor forma posible. Estando totalmente saturado y a la misma temperatura y presión de la muestra, la humedad relativa se expresa en porcentajes, 50, 75 y 30%. La humedad absoluta se refiere al peso del vapor de agua por unidad de volumen de aire. La específica también es llamada contenido de humedad, es el peso del vapor de agua por unidad de masa, a diferencia de la anterior. Y el punto de rocío es la temperatura debajo de la cual el vapor de agua presente en la mezcla comienza a condensarse cuando hace contacto con una superficie. Ahí muestra una ventana. Seguramente esa ventana está tan fría por dentro que ese mismo frío se trasladó al lado de afuera y el aire ambiental que tiene unas propiedades donde el punto de rocío, o sea, ese ya creo que lo hicimos, daba como 28, 20. No me acuerdo cuánto era. Al tocar ese aire, esa ventana enseguida se condensa al lado de afuera. Bien. Esto que ustedes ven aquí habla de la entalpía, la cantidad de calor o energía que debemos adicionar o quitar para que haya condiciones del aire, haya cambios, perdón, en las condiciones del aire húmedo. Una mezcla es igual a la suma, en una mezcla es igual a la suma de los que la componen. El peso es del aire seco. Bueno, listo, ahora lo miramos. Efecto de la humedad, creo que lo habíamos hablado, sin embargo lo digo. Vea, la humedad tiene incluso la gran... bueno, tiene, el impacto es tan grande que tiene la capacidad de cambiar, ojo, los pesos en la madera, por ejemplo. Usted compra una madera que esté en un lugar altamente húmedo y el peso es diferente. La humedad en los alimentos, usted la carne cuando la tiene en los cuartos fríos no están diseñados para retirar tanta humedad como lo hace un aire acondicionado, porque si le retira humedad, usted le está sacando agua a la carne y estaría vendiéndola en un peso menor, estaría perdiendo dinero. A las telas también le hace un proceso importante el nivel de la humedad. Los indicadores de baja humedad, hay cargas electrostáticas. Si usted llega a un lugar donde usted toca la puerta y le pasa corriente, señor, eso quiere decir, en primer lugar, que la humedad está muy baja y por tal motivo, esto cuando lo están tocando se está llenando de carga electrostática y usted la está recibiendo. El cabello humano se vuelve menos manejable por resequedad. Eso nos habla de la humedad. Las uniones de los muebles se contraen y se aflojan. Todos los elementos de madera se agrietan. Todo lo que hace la humedad. La piel tiende a resecarse y las mucosas por dentro, la nariz. Consecuencias de la baja humedad. Hombre, los elementos o los instrumentos musicales se desafinan por la humedad y las obras de arte y los libros se agrietan. Las alfombras y tapetes se desgastan rápidamente. ¿Cómo evitar ese intercambio de humedad? Se debe usar barreras de vapor. ¿Qué quiere decir eso? Existen materiales como por ejemplo el foil. El foil es un material muy utilizado en la parte de aire acondicionado, en el sistema de ducterías, una cinta incluso que se llama cinta foil,
los aislantes térmicos, viene la lana y el recubrimiento es un foil, precisamente para evitar que haya esa penetración de humedad en el material base. Por ejemplo, si usted tiene un aislante térmico que es una lana de fibra de vidrio y esa lana no tiene ese recubrimiento en su capa superficial de una barrera de vapor, como en este caso utilizan aluminio, ¿qué va a pasar? Hombre, ese material se va a saturar de humedad y va a perder sus propiedades de aislante. Entonces, no crea que las cosas están hechas porque sí. Ahora, adicional a eso hay unas pinturas que sirven como pinturas de barrera de vapor. Sirven precisamente para evitar que la humedad penetre en los techos y que de alguna manera usted después tenga efectos de condensación. Vamos a hablar la carta psicométrica, ya sabemos qué es. Es una gráfica donde están las propiedades del aire y se basa en resultados experimentales. Temperatura de bulbo seco, miren esto es muy parecido, bulbo húmedo, temperatura de rocío, humedad relativa, humedad absoluta o específica, entalpía. Vemos el volumen específico y aquí está un ejercicio que hicimos. Herramientas analíticas, bueno, hay unas herramientas que nos sirven. Aquí viene lo de conservación de energía, conservación de balance de masa. Este es el video que yo les voy a montar. Habla de esto, más que todo de cómo debe hacerse el balance de masa cuando hay un refrigerante, cuando viene aire pasando a través del serpentín. Hay una cantidad de aire que se enfría y pasa nuevamente hacia el recinto, y hay otra parte que se convierte en agua líquida, es decir, del vapor de agua y una parte se convierte en agua líquida. Entonces ustedes van a, este esquema es de un dispositivo de enfriamiento y de cementación, es decir, de un serpentín como el que les mostré ahorita, y hay un video que les voy a montar que lo deben de revisar. Bien, listo. Enfriamiento o calefacción sensible, o sea, enfriar o calefacción, era lo que les decía, es el retiro o extracción de calor. Entonces, para eso usted necesita tener un diferencial de temperatura, conocer un diferencial de temperatura, una temperatura 1 y una temperatura 2, y de esa manera usted puede encontrar dos puntos de entalpía sensible, 1 y 2. Y si conoces el flujo de masa que está pasando por ahí, tú puedes encontrar cuánto es el calor sensible total que estás extrayendo de ese aire que está pasando por la máquina. Bien, listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo de enfriamiento sensible es el ejemplo que teníamos ahí lo habíamos visto ahorita, creo. Entonces ahí te dice cuánto es el diferencial de entalpía, que si tuviésemos en este momento el volumen de aire o el flujo másico, podríamos encontrar la cantidad de calor. Ahora hacemos un ejemplo ahí. Enfriamiento y desumectación. Estas son las fórmulas que le digo que van a encontrar cómo se sacan ahí en el videíto. Si me da tiempo, pues lo explico ahora. Los serpentines, ¿cómo son? Por lo menos como este, un serpentín en B, utilizado en las manejadoras de aire de equipos tipo central, muy utilizadas ahí. Estas son equipos tipo paquete. Tienen de un lado la unidad de condensación y tienen del otro lado la unidad de evaporación. Estos son equipos tipo muy parecidos a los mini split, pero se llaman fan coil. Van ocultos en el cielo raso y se trabajan a través de ductería. Y bueno, ya esto es una manejadora de otro tipo, ya digamos más grande, con ventilador centrífugo y demás. Profe, Listo, hagamos nuestro primer ejemplo, señor. Ese último, ¿cómo se llama? ¿Cuál, señor? Sí, señor. Esto es una manejadora de aire, digamos, puede ser de sistemas de agua fría. Ella por aquí toma el retorno del aire, lo absorbe el caracol a través del movimiento de las álabes o de los álabes que tiene el ventilador, lo pasa por aquí por el caracol y lo manda, lo impulsa aquí donde vemos esto tiene un nombre, esto se llama Blower. Sí, no, el blower sí, pero no, esto de aquí, esto negro que ustedes ven aquí, una cuerina, eso, muy bien. Listo. Profe, vulgarmente se le puede decir turbina también, ¿no? Turbina también. Bueno, también hay gente que ha escuchado que le llama a los ventiladores turbinas, pero bueno, una turbina tiene una característica diferente. Las turbinas
trabajan con fluido, digamos, las turbinas se les pueden considerar máquinas térmicas. Estas son máquinas hidráulicas. Eso se da ahí en máquinas de flujo. Cualquier momento les explico esto. Bien. Enfriamiento y deshumectación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Van a darse cuenta que esto es un poquitico más avanzadito, ¿cierto? Más avanzadito. Y lo vamos a hacer lo podemos hacer de dos maneras. Entonces nos dice, enfriamiento y deshumectación. Vamos a asumir que revisaremos la capacidad de un equipo de enfriamiento de 120.000 BTU. Estamos hablando de un equipo de 10 toneladas de refrigeración. Una tonelada son 12.000 BTU. Entonces, 120.000 serán 10 toneladas. Vamos a asumir que revisaremos la capacidad de un equipo de enfriamiento de 120.000 BTU que un fabricante X tiene. Nosotros vamos a medir condiciones a la entrada y salida del serpentín sabiendo que el retorno es 100% interior y que la velocidad en la cara del serpentín es de 150 metros por minuto, es decir, unos 492 FPM, que viene siendo pies por minuto. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, vamos a analizar primero. Nos dice que hay una máquina que es de 10 toneladas o 120.000 BTU, que hay un fabricante que lo hace, o sea, la fabrica, listo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comprobar que ese aire acondicionado que él me está vendiendo de 10 toneladas realmente sea de 10 toneladas. Hay que saber primero que el retorno de aire, es decir, el aire que él está succionando para luego tratarlo y inyectarlo nuevamente al recinto, ese aire lo está tomando 100% del recinto. ¿Por qué nos especifica esto? Porque hay una gran diferencia cuando usted toma una parte del aire del recinto y otra parte del aire del ambiente. Eso se llama renovación de aire y eso tiene otra connotación. Aquí él te dice que es 100% retorno del interior del recinto. Es decir, todo el aire que él impulsa lo vuelve a tomar desde el recinto. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Listo. Y que la velocidad en la cara del serpentín es de 150 metros por minuto, es decir, 492 pies por minuto. Eso es una conversión. La entrada del serpentín, las condiciones del aire en la entrada del serpentín es DB, significa drive bulb, significa bulbo seco. Es decir, temperatura de bulbo seco en la entrada es de 27 grados. Anótese eso por ahí. Temperatura de bulbo seco en la entrada es de 27 grados Celsius. Y WB1 viene siendo temperatura de bulbo húmedo. Húmedo es, creo que es wet bulb. Viene siendo temperatura de bulbo húmedo. Viene siendo 20 grados. La salida del serpentín, dry bulb 2, temperatura de bulbo seco 2, 10 grados Celsius. Y con una temperatura de bulbo húmedo de 9 grados Celsius. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Usted debe anotar esos datos. Anótese. ¿Cuáles son los datos que va a anotar? Primero, 120.000 BTU. Anótese que es de 120.000 BTU la máquina. 10 toneladas de refrigeración. Anótese que es de la velocidad en el serpentín es de 150 metros por minuto. Anótese eso. Y haga enseguida la conversión ahí, 492 pies por minuto. Anótese entrada del serpentín. ¿Cuáles son? DB1 o temperatura de bulbo seco, como usted lo quiera poner allá, es de 27 grados y temperatura de bulbo húmedo es de 20 grados. Y la salida es de 10 grados de bulbo seco y de 9 grados de bulbo húmedo. ¿Bien? Listo. Bueno. Mientras ustedes van anotando, yo voy conectando la tableta acá para poderles explicar de manera apropiada. Voy a abrir un OneDrive, un OneNote es la cosa, y ya les muestro.
Bueno. Ok, bueno. Vamos a ver. Listo. Bueno, muchachos, vamos a darle inicio a la cuestión. Profesor, Señor. al final de la clase puedo hablar con usted un tema sobre el taller. Sí, claro. Ok. Bueno, voy a compartirles acá la pantalla en el OneNote. Ya tienen todos los datos. Profe, yo le iba a preguntar fue que hizo la conversión. O sea, para apuntarle acá el 4, ¿cómo le dio el 400? Que usted explicó cómo lo hacía. ¿Cuál conversión? Disculpa. Los 400 algo que decía en el... La velocidad del Oh, serpentín. Eso. yo no expliqué cómo. Entre a internet y ponga de metros por minuto a pies por minuto. De todas formas, te digo, un pie son 3.28 metros por minuto. Entonces usted coja 150 por 3.28. Da 4.92, ahí está. Listo. Pero bueno, ya están viendo el OneNote. Señor. Bueno, entonces vamos aquí paso a paso. Vamos a revisar el tema. Entonces, miren. Por acá dibujar. Ya hay algo que tengo adelantado. Bueno, 1 tonelada, 12.000 BTU, lo acabo de explicar. El ejemplo nos dice que queremos verificar un equipo que supuestamente tiene una capacidad de rechazar calor de 120.000 BTU hora. Es decir, que es un equipo de 10 toneladas. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Todo bien. Bien, todo bien, listo. Retorno 100%, ahí está. La velocidad con la que pasa el aire a través del serpentín es de 150 metros por minuto, lo mismo que 492 pies por minuto. Hacen la conversión desde Google, desde donde quieran. Y se mide a través de un anemómetro. El anemómetro es un dispositivo que mide la velocidad del aire a través de un área específica. Entonces ahí, supongamos que usted llegó, cogió su anemómetro, midió y le dio esto en la cara del serpentín. Ahora, las condiciones de entrada son temperatura de bulbo seco 27 grados y temperatura de bulbo húmedo 20 grados. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Ok. La salida nos dice que la temperatura de bulbo seco es de 10 grados y la temperatura de bulbo húmedo es de 9 grados. Entonces, ¿qué hay que conocer? Bueno, si nosotros vamos a la presentación, o por la simple lógica de lo que hemos hablado, usted para conocer el calor total, usted necesita conocer lo que se conoce como calor sensible más calor latente. Ahora bien, ese calor total, por eso usted necesita ver ese video, en términos de calor sensible va a ser ese flujo másico por esa H sensible más ese flujo másico por esa H latente. Recuerde que la H sensible o la entalpía sensible va a depender de un diferencial de temperatura, que la va a encontrar en la carta ciclométrica. Y la entalpía latente va a depender de un diferencial de humedad. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. A las dos cosas se le conoce enfriamiento, a esta de aquí del lado izquierdo, y a la del lado derecho se le conoce como deshumectación. Bien. Enfriamiento y deshumectación. Entonces, lo primero que debo de conocer es este señor que está aquí. El flujo másico, no lo conozco. O sea, la cantidad de aire, recuerde usted que el flujo másico está dado en kilogramos sobre segundo. Quiere decir, la cantidad de aire en kilogramos que pasa a través del serpentín en un segundo. Para yo conocer eso, debo de conocer pues, como su nombre lo indica, esa cantidad, ese volumen de aire. Entonces, hay una ley que se llama la ley de continuidad, que la deben de recordar. La ley de continuidad
Es una ley famosa que dice que el caudal es igual a la velocidad por el área. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Sí, señor, así es. Ok, perfecto. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, yo tengo la velocidad en el serpentín. La tengo, sé cuánto es la velocidad, pero no me han dicho el área. Para eso, yo les voy a dar el dato, que de pronto el ejercicio lo menciona, pero lo menciona en la página siguiente. Y el dato del área, usted lo va a encontrar aquí. El área del serpentín es un serpentín que mide 0,9, es decir, 90 centímetros por 46 centímetros. Es un serpentín de, 91 centímetros por 46 centímetros. Es decir, es un serpentín de 0,91 por 0,46 de área. Eso da en metros cuadrados, da 0,4186. La multiplicación de 2, primero los pasas a metros y lo pasas a metros. Aquí está 0,91 y 0,46. Y eso es dividiendo este número entre 100, ya ustedes saben eso. Y es 0,4186 metros cuadrados. Acabo de obtener el área, ¿ok? Ahora, como ya sé que mi fórmula de ley de la continuidad dice que el caudal es igual, bueno, ojo, esto es calor. Es más, voy a poner un puntico aquí para que sepan que esto es calor. Y este es caudal, ojo, no se confunda. Bien, el caudal es igual a la velocidad por área, entonces el caudal va a ser igual a la velocidad, tomen esa velocidad de 150 metros por minuto y pásenlo a metros por segundo, metros por segundo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Una conversión bien sencilla para que no tengan que buscar en internet. Simplemente usted coge 150 metros por minuto y usted sabe que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, tome este minuto, con este minuto se cancela y queda metros sobre segundo. Coja el 150 y divídalo entre 60. ¿Cuánto da? 2.5 metros por segundo. ¿Vale? ¿Estamos bien? Señor. Listo, perfecto. Entonces, esa es la velocidad que se está aplicando aquí en esto que usted ve. Bueno, yo quiero seleccionar esto. En esto que usted ve. Esa es la velocidad. Bien. Es más, vamos a coger todo esto. Y vamos a darle copiar y vamos a pegarlo acá. Listo. Ahí está. Miércoles, pasó. Yo lo moví. Lo copió como mal, ¿no? Vamos a volverlo a copiar. Vamos a ver si ahí. Nada, lo pone mal, de pronto es por esto acá. Bueno, vamos a tratar de. Vamos a borrarlo, sale más rápido escribirlo. Bueno, entonces ya sabemos que el caudal va a ser igual a lo que está ahí arriba, 2.5 metros por segundo por el área del serpentín, que ya la encontré, que es de 0,4186. 0,4186 metros cuadrados. Recuerde que es un área. Entonces, metros cuadrados por metro da metros cúbicos. Y eso en total le va a dar, ya ahí está arriba el número, es 1,0465 metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué será esto? El caudal de aire que está pasando, caudal de aire que pasa por el serpentín. Bien, hasta ahí, muchachos. ¿Todo bien? Bien, profe. Sí, bien, bien. Ok, listo. Pero es que a mí la fórmula no me habla de caudal. A mí la fórmula de calor me está hablando de flujo másico. Y el flujo másico está en kilogramos sobre segundo. Y yo tengo en este momento metros cúbicos por segundo. ¿Qué creen ustedes que puedo hacer? ¿Cómo puedo ir de caudal, ¿cierto? De caudal, ¿cómo puedo ir a flujo másico? ¿Quién me da una idea? Una conversión, ¿no? No.
Allá, densidad del... Con la densidad, ¿cierto? Sí. Con la densidad, muy bien. Entonces, miren esto, miren esto. En la carta psicométrica, voy a buscar una carta aquí para mostrárselas de una. A ver qué tengo aquí. Una carta psicométrica, ¿dónde tengo una carta por acá? La misma de ese día, vamos a buscarla acá en... ¿Cómo se llama? Yo creo que es esta. Sí. Listo, entonces voy a mostrar la carta psicométrica. Bien, bueno, vamos acá. Vamos a buscar la carta. Ok, aquí está la carta. Bueno, ustedes recuerdan que ahora que voy a poner esto en grande acá, ¿cuáles eran las condiciones de entrada, ojo, de entrada del aire en el serpentín? ¿Cuáles eran las condiciones de entrada del aire? ¿Quién me recuerda? Temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. De bulbo seco, 27 y 20 números. Y 20 Ok, húmedo. entonces eso estaría ubicado 25, 26, 27 aquí, ¿verdad? Y aquí, ¿y bulbo húmedo de cuánto? Disculpe, no sé si soy yo, pero me está mostrando. Eres tú. Eres tú, bro. Ok, 27 y 20, ¿verdad? 20 de bulbo húmedo. Entonces, voy a tratar de interceptar esas dos líneas. Aquí. Y aquí, este es el punto. ¿Ok? En ese punto, acabo de interceptar, digamos, el punto de trabajo de la entrada del serpentín. ¿Qué pasa? Hombre, ¿será que yo puedo obtener de la carta la densidad que me hablaba el compañero? Densidad. Sí, por el volumen específico. Por el volumen específico. Recuerde usted que el volumen específico es el inverso de la densidad. Es lo inverso de la densidad. ¿Cierto? De la densidad. Entonces usted puede tener, el volumen específico está dado en metros cúbicos sobre kilogramos y la densidad está dada en kilogramos sobre metros cúbicos. Es decir, que si usted tiene el volumen específico, simplemente divide ese volumen específico entre 1, o sea, 1 entre el volumen específico y usted va a encontrar la densidad. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el volumen específico aquí? Ok. Tomo esto, lo proyecto paralelo, trato de hacerlo lo más paralelo posible a estas líneas que son las líneas de volumen específico, esta que está acá, esta que está acá, y miren que se sitúa aquí en este punto. Si este es 0.85 y este es 0.90, yo podría decir que esto está antes del 0.875, esto puede estar en el 0.87. Como para no ponernos ahí a 0.87. Entonces, jóvenes, vamos a ver, a salirme de acá. Permítanme. Profe, Señor. yo cuando hice el trabajo, yo como no tenía la hoja, pues yo puse entre 80 y 90 porque se me complicaba un poco ya. ¿Cuál trabajo? El trabajo ese que hicimos la semana pasada, que nos pedía mirar la... Oh, sí, sí. Bueno, sí, no hay problema. Listo, entonces voy acá a... Perdón, voy acá cuando... Listo, entonces miren, el volumen específico nos dio 0,87 metros cúbicos sobre kilogramos, según, ojo, según la carta psicométrica. Listo. Ok, entonces, para yo hacer esta conversión, yo tengo que el flujo másico va a ser igual a, vamos a ver, esto está en metros cúbicos sobre kilogramos y el otro está en metros cúbicos sobre segundo. Listo, entonces, quiere decir que puedo hacerlo de dos formas. Una es decir que el flujo másico es igual a la densidad por el caudal. ¿Por qué? Porque este señor está en kilogramos sobre metros cúbicos
y el otro está en metros cúbicos sobre segundo. Se va a ir el metro cúbico con el metro cúbico y va a quedar kilogramos sobre segundo, o sea que esa es la fórmula. O puedo decir que el flujo másico va a ser igual a mi caudal sobre ese volumen específico, para no darle tanta vuelta. ¿Por qué? Porque me va a quedar arriba metros cúbicos sobre segundo y abajo me va a quedar el volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramos. Vamos a bajar esto un poquito acá. Metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, por ley de la orejita, estos dos con este con este y este con este. Me queda en la parte de abajo metros cúbicos segundos y en la parte de arriba me queda kilogramos metros cúbicos. Se va el metros cúbico con el metro cúbico y también me quedan kilogramos sobre segundo. O sea, que cualquiera de las dos fórmulas puedo utilizar. Vamos a aprovechar que tenemos el volumen específico ahí enseguida para no darle tanta vuelta a la cosa y nos queda que el flujo másico va a ser igual al caudal, que lo tengo acá, déjalo acá, 1,0465, 1,0465 metros cúbicos sobre segundo. Todo eso sobre el volumen específico que acabamos de decir que es 0,87. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cuánto le dio? 1.20. ¿Disculpa? 1.20 kilogramos sobre segundo. 1,2 kilogramos por segundo. Ok, perfecto. Vamos hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo ok? Bien. Sí. Listo, muchachos. Ahora viene el trabajo nuevamente de la carta psicométrica. Mire la importancia de esa carta psicométrica. Ya yo tengo el flujo másico. ¿Qué me falta encontrar? Mi entalpía sensible y mi entalpía latente. Acuérdense que la fórmula, mírela acá arriba, dice el Q total va a ser el flujo másico, que ya lo tengo, por la entalpía sensible más el flujo másico por la entalpía latente. Entonces, mi calor total va a ser igual, vamos a poner aquí un puntico para que ustedes, flujo másico, que ya lo tengo, por mi entalpía sensible más el flujo másico por mi entalpía latente. Esto lo podemos reescribir como que el calor total va a ser igual al flujo másico por el diferencial de entalpía sensible menos, más, ¿cierto? Entalpía latente. Profe, Señor. ¿ahí sería el de entrada y el de salida o...? No, solo entrada. Todo esto se trabaja con la entrada y usted preguntará, bueno, cuando tú me hablas de entrada y salida, ¿a qué te refieres? ¿Cuál de los términos? En que por lo menos ahora Las entalpías. Ajá, las entalpías. Ya lo vas a ver. Estas entalpías son diferenciales. O sea, en realidad son diferenciales de entalpía. Es decir, dependen del punto 1 y 2. ¿Ya? Ok. Ok, listo. Es más, si quieren, vamos a dejarlo así, pero quiero que entiendan que esas HS viene siendo realmente un diferencial de entalpía sensible y el HL es un diferencial de entalpía latente. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace eso. Nos vamos acá a la tabla psicométrica, la carta es la cosa. Carta psicométrica, aquí está. Vamos a hacer un zoom aquí y vamos a establecer los dos puntos. Primer punto, ¿quién me recuerda cuál es el primer punto? 27 y 20, ¿no es? 27 y 20. Sí, profe. Ok, 27 de bulbo seco acá abajo, 25, 26, 27 sobre esta línea. Y 20 de bulbo húmedo viene siendo aquí, en este punto. Este es el punto 1. Vamos a ponerle aquí punto 1. ¿Y el punto 2 cuánto era? 10 de seco y 10 9 y de 9 húmedo. de húmedo. 10 de bulbo seco y... 9 de 9 húmedo. de húmedo. Ok, si este es el 10, este es el 9, es sobre esta línea. Y el 10 de bulbo seco es aquí. O sea que este es el punto. Bien, listo. Voy a borrar esas líneas para no confundirnos. Vamos a darle opción, borrador, borramos esta, borremos esta. Listo. Y entonces, opciones, pluma. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a este señor le toca ir desde aquí hasta allá.
Bueno, vamos a ponerlo bien. Aquí no me deja hundir. Control Z, aquí no me deja darle atrás. Tiene que ir entonces, hacerlo desde acá para ver si nos sale bien. Desde aquí hasta acá. Bueno, desde 1 hasta 2. O sea, es al revés. Bien. Entonces, para eso, obviamente, si usted lanza una línea aquí recta en horizontal y lanza una línea aquí en vertical, usted tiene entonces un diferencial de humedad, ¿verdad? Que lo va a llevar a usted a encontrar un diferencial de entalpía. Vamos a ponerlo así como está ahí, un diferencial de entalpía latente. Y va a tener un diferencial aquí de temperatura que lo va a llevar a usted a encontrar un diferencial de entalpía o un diferencial de entalpía sensible. Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a cambiar el color a este lápiz y vamos a ponerlo azul. Bien, usted toma sobre este punto 1, usted se va sobre este eje de aquí y encuentra que este es el valor de su entalpía. Viene siendo, a ver, 55, 57.5 diría yo. 57.5 kilojoules sobre kilogramos. Profe, ¿cómo sabe las unidades? Ahí las dice. Bien. Y para el punto 2, me voy sobre esta línea y es aproximadamente 25, 26, 27. 27 kilojoules sobre kilogramo. Bien. Ahora, necesito establecer este punto. Este punto, si me voy aquí, viene siendo más o menos 45. 45 kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces ya yo tengo el primer diferencial, lo calculo con estos dos. Y el segundo con estos dos. Con este calculo el diferencial sensible, es decir, la entalpía sensible, y con este calculo la entalpía latente. ¿Cómo sé? Porque este lo construyen, estos dos lo construye esta línea, que es la línea de la humedad, véala acá, diferencial de humedad, y este punto me lo está construyendo, estos dos me lo está construyendo desde aquí hasta aquí, que es el diferencial de temperatura. Bien, anótense esos valores, 27, 45 y 57.5, y me voy para el OneNote. 27, 45 y 57.5. Listo. Entonces, a ver, en el punto 2 era de 27 kilojoules sobre kilogramo. En el punto neutro, voy a llamarle así, era de 45 kilojoules sobre kilogramo. Y en el punto 1 era de 57.5 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Entonces ya tengo todo. El diferencial de entalpía sensible va a ser este. Entalpía sensible va a ser la diferencia entre esos dos. Es decir, 45 menos 27. Eso da, usted me dice. Y el diferencial de entalpía latente va a ser 57.5 menos 45. Es decir, estos dos. Y acá estos dos. Y eso va a dar, entonces ayúdenme ahí, este da 45 menos 27, eso da 18. Kilojoules sobre kilogramo. Y este da 12.5. 12.5. Listo. Entonces, ya reemplazo. El calor total va a ser igual, vamos enseguida, 57 puntos, perdón, flujo másico, ¿cuánto da? 1.2. Y voy a aplicar esta que está como más directa. 1.2 que kilogramos sobre segundos, que multiplica a HS, me dio 18 kilojoules sobre kilogramos, más HL, que viene siendo 12.5 kilojoules sobre kilogramo.
Y eso va a ser igual a, ¿quién me hace el favor? 36.6 kilogramos sobre segundo. Disculpa. 36.6 kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo, no puede dar en kilogramos sobre segundo. Estos kilogramos con este kilogramo se va y dan kilojoules sobre segundo. Ah, kilojoule cuadrado, ¿qué? Kilojoules sobre segundo, no señor. Esto es una suma. Kilojoules sobre segundo. Bueno, y kilojoule sobre segundo es kilovatio. Eso es lo mismo que kilovatio. Entonces, si usted se da cuenta, le dio en total 36.6 kilovatios. Ahora, si usted se va a Google, voy a darle aquí, salir aquí, voy a compartirles acá en Google. Vamos a compartirle acá. Usted se va en Google y usted le pone aquí de kilovatios a BTU hora. BTU hora. BTU hora. Aquí está, conversión de kilovatios a BTU hora. Y usted le da por lo menos aquí. ¿Cierto? Entonces usted escribe aquí, ¿cuánto fue que dio? 36. ¿36 qué? 6.6. Bueno, da 124.884 BTU hora. Entonces voy acá, 124.008. Se me olvidó, 124.884. Entonces, vamos a escribirlo acá. Esto es de 124.884 BTU horas. Y según el fabricante, ese equipo es de 120.000 BTU. Quiere decir que realmente el fabricante está entregando un equipito por encima de los 120.000, o sea, que sí cumple con 10 toneladas y un poquitico más. Quiere decir que el equipo está bien fabricado. Bien. Preguntas, señores, dudas, inquietudes. Esto es algo sencillo, se ve como si fuera largo, pero eso es rápido, sino que yo desgloso todo. Bien. ¿Estamos claros ahí? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, profesor. Todo bien. Ok. Bueno, entonces, muchachos, ¿cuál es la intención? El día de mañana vamos a hacer un taller, lo van a hacer en parejas, referente a esta temática. Yo voy a tomar esto que ustedes ven aquí, le voy a dar, a ver, ¿dónde está compartido? ¿Está compartido? ¿No está compartido? Parece que ya está compartido, pero voy a darle, está compartido en refrigeración. Bueno, vamos a darle aquí donde dice archivo, vamos a darle donde dice imprimir, vamos a pasarlo a PDF. OneNote, Write Unity, PDF, y le damos que imprimir a un archivo. Yo creo que ya ahí lo toma como un archivo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle clase de enfriamiento y de sumectación. Vamos a guardar esto. Profesores, en caso tal ese número llega hasta por debajo, ¿a qué conclusión se llega de que la máquina no está bien diseñada? Que te están robando, claro, te están vendiendo un equipo que no cumple con las condiciones de trabajo reales que tú necesitas. Mejor que esté por encima y que esté por debajo. ¿Y eso tiene algún proceso legal o qué? Claro, es un problema grande. Clase de enfriamiento y de sumectación. Listo, entonces voy a buscarlo acá. Regálame un momento para ver si quedó aquí. ¿Cómo se ve? Clase de enfriamiento y de sumectación. Aquí está. Voy a abrir. Oh, eso se ve clarito. Bueno, listo. Ahí está todo resumido en una hoja. Se los voy a mandar enseguida. Vamos a guardarlo acá y se los voy a mandar. ¿Quieren el Excel o se los mando al grupo de WhatsApp? Voy a mandárselo a WhatsApp. A WhatsApp, al WhatsApp. Listo. Voy a compartirlo en el chat. Voy a compartirlo en el chat de aquí, primeramente.
y ahí vamos montándolo por todos lados para que no quede excusa de nada. Listo. Ya aquí se envió. Vamos a enviarlo por WhatsApp. Ya se envió por el chat de Teams. El que lo quiera descargar, de una descárguelo, ahí está todo. Este es 2021-02. Vamos a montarlo acá. Listo, por WhatsApp. Vamos a... listo. Bien. Bueno, muchachos, lo descargan y lo revisan. Entonces, con eso, con matemática de ciclometría. No obstante, en Exia van a encontrar un video donde explica toda la formulación esa ciclométrica, de dónde nace, cómo usted podría calcular incluso la cantidad de agua. Ojo con eso, que el video tienen que verlo. ¿Cómo podrían calcular la cantidad de agua que se extrae por una máquina de esta cuando usted pasa ese aire seco y húmedo, la mezcla de esos dos aires, usted lo pasa por ese serpentín? Ya les expliqué que ahí va a condensarse una parte de esa y se va a convertir en agua líquida que va al drenaje. ¿Cómo usted podría calcular, cuánta agua se condensa, por minuto? Es interesante, vean ese video. Ya ahorita en 5 minutos se lo monto para que si tienen chance lo revisen. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Todo chévere? ¿Todo bien? Este tema pero al taller, profe, una preguntita. ¿El taller lo va a colocar primero? ¿Lo va a abrir ahora? No, el taller se abre mañana en la hora de la clase. Mañana creo que es de 7 a 8. A las 7 en punto está abierto. Dura 1 hora. Son 3 ejercicios. 2 personas. Se dividen los puntos para que sea más rápido. Estos ejercicios ustedes lo hacen en 20 minutos. Pues, ok, listo, profe. Gracias. Listo, háganlo. Bueno, el ejercicio es muy igual, muy parecido. Una máquina de tantos BTU, esta es la velocidad. O sea, usted con esto prácticamente cambia los números y ya. El video está en Exia. El video, yo creo que todavía no está, ya lo voy a montar. ¿Vale? Ok. Listo. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas por hoy, para que puedan ver el video y puedan sacar sus conclusiones, vamos a dejar hasta aquí. Profe, ¿Vale? Señor. Profesor, yo tengo una pregunta con respecto al taller de la semana pasada. Señor, dígame. iba a hacer esa pregunta. Señor, dígame. Bueno, no se vayan, que va a pasar asistencia. No se vayan, que va a pasar asistencia. Dígame. Profesor, que yo no pude realizar el taller de la semana pasada por temas de que no tuve conocimiento. Literalmente entré a la clase, vi que como 4 compañeros se conectaron y no escuchaba nada sobre el profesor. Duré conectado hasta las 7:45, pero no tenía conocimiento del taller. Yo voy a prácticamente la clase del miércoles de la semana pasada conectado casi toda la totalidad de la clase. Hasta participé en algunos ejercicios que usted hizo sobre ciclometría en la tabla, pero no pude realizarlo porque no tenía conocimiento acerca del taller y como no lo compartieron como tal en el grupo de WhatsApp, por no de saber de que, bueno, van a dejar el taller o algo, pues no lo pude realizar. Bueno, profesor. A ver, señor. Disculpe, y en mi caso también, que va siendo mi primera clase por el asunto de que cancelaron una clase de plantas térmicas, entonces me trasladaron a hacer este curso. Bueno, esas personas que no pudieron hacer el taller, yo les voy a montar un quiz. Ese quiz lo voy a montar no de la clase que viene, sino la de más arriba, para que ustedes tomen media hora y hagan su quiz y respondan pues ya por esa nota, digamos, para validar esa nota. Ya no puedo montar ese taller otra vez porque ya todo el mundo lo hizo y ya se hizo en un tiempo estipulado. ¿Qué profesor? Pero vendrá haciendo sobre la misma temática. Y lo mismo, igualito. 3 ejercicios, 2 ejercicios. Listo. Entonces, ¿qué pasa, señores? Los interesados son ustedes. A mí tiende a olvidarse porque ya yo cumplí montando mi actividad. Ustedes son los que me tienen que recordar, no mañana, sino la próxima clase, profe, lo del quiz hasta que yo les haga la actividad y usted esté tranquilo con su nota. Bien, eso para todos aquellos que de pronto dijeron, ay, profe, yo no lo pude por esto, el internet, la luz, el agua, el gas, me avisan y yo les monto ahí su quiz. Esta es primera y última vez.
Ya igual, yo hoy estoy avisando con tiempo de que mañana es el taller. Bien, va a pasar asistencia, muchachos, para irnos, montarles el video. Haremos un segundo ahí. Bueno, es aire acondicionado. Bueno, tenemos que hoy es 25. Bueno, por acá el señor Wilman Acuña, Frente. Eric Alarcón, Eric Alarcón no está, Camilo Arteaga, Arteaga presente. eso, Julio Barceló, Efraín Presente. Cervantes, Barceló sí está, Efraín Cervantes, Presente, Cervantes. Amir Chamié, Presente, profe. eso, Juan de la Asunción, Presente, profe. Andrés Guenaga, Presente. Fabio Hoyos, ahí está, tercera inasistencia, Aldair Ibáñez, Presente, profe. bien, Fabián Julio, Presente, profesor. Jesús Lascano, Gary López, Presente, profe. Omar Medina, Presente, profe. Javid Mejía, Profe, Javi me escribió y me dijo que estaba lloviendo, algo así, y que se había ido la luz. Que por eso no podía conectarse hoy. bueno, Jesús Morales, Presente. Heyman Ochoa, Presente. Mariano Ortiz. Presente. Hola Mariano, ¿por qué no te habías ¿Cómo ha conectado? Porque yo tuve un inconveniente con la matrícula, pues, o sea, yo había comprado media matrícula y a mí no me alcanzaban los créditos, solamente tenía 6 y necesitaba 7, entonces yo hice la compra del crédito, pero a mí no me habían, o sea, no me habían subido ese crédito, entonces yo no podía matricular, pero a mí me salía que usted me había agregado a la clase y a mí me preguntó Berta, porque ella fue la que me ayudó con el cuento del crédito. Y yo me di cuenta que usted me había agregado, pero a mí no me aparecía ni en Exia ni en Épica la materia como tal. Pues ella me preguntó que en qué materia me iba a matricular y yo le dije, pero nunca me apareció hasta antes de ayer que se me actualizó Épica y me apareció la materia. Ok, bueno Mariano, hay unos videos a los demás señores, también hay unos videos, creo que hay un video de la clase, de las 2 clases que hemos dado. Por favor, revisen los videos, no se atrasen. Profe, Aldair Ibáñez también, yo tuve ese mismo inconveniente, algo parecido. Ok, listo, dale, o sea. Y por ahí vi que me entiendo todo lo que salen pueda 3 pasar. inasistencias. ¿Cómo? Vi que me salen 3 inasistencias en Etsia. 3 inasistencias, sí señor. Y eso no es borrable. Eso no puede uno hacer nada, pero bueno, de todas formas no hay ningún problema, estamos comenzando, se pierde la materia como con el 40% ahora. Entonces, si tienes 3 inasistencias y te pones de ahora en adelante a tono, eso no hace nada de. Bien. Ok. Ok, bueno, Marian, listo. Luis Romero. Presente, profesor. Mauricio Ruiz. No está Mauricio. Eric Alarcón, si no te ahorita se me pegó el micrófono. Eric Alarcón, listo. Bueno, vamos por Presente, Mauricio Ruiz. Ruiz, Carlos Salgado. Profe, presente, Mauricio Ruiz. Giancarlo Salgado, presente, profesor. Ok, eso, Giancarlo, perdón. Frank Suárez. Presente, ingeniero. Julián Urrutia. Presente. Y Harold Valverde. Presente, profe. Mira, que hay una buena nómina, ¿eh? Hay gente buena. Listo, bueno, muchachos. Ahí por ahí en 5 o 10 minutos van a encontrar el video publicado donde dice material de apoyo. Entonces, por favor, recuerden
verlo antes del día de mañana. Vea que se lo estoy diciendo. Profe, sí me alcanzó a tomar la asistencia. Sí, señor, Mauricio Ruiz, claro que sí. Bueno, listo, gracias, profe. Bueno, muchachos, los dejo. Que pasen un excelente resto de noche. Nos vemos mañana. Listo, profe. Buenas noches. Listo, profe, nos vemos mañana. Profe, gracias. Sí, hasta luego. Listo, profesor.